Buenas tardes, bienvenidos. Soy Pablo Wendel. Los vamos a estar acompañando hasta las 4 acá en Infobae TV. Vamos a arrancar directamente con nuestro primer entrevistado del día. Hay muchísimos temas para comentar con Guillermo Nielsen, ex secretario de Finanzas. Fue además embajador de Alemania, ahora es consultor. Nielsen, bienvenido. ¿Cómo le va? Muy bien. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la semana que viene es un momento crucial porque en el tema de la deuda estamos como mal acostumbrados, ¿no? Todo el tiempo parece que viene el día D, que explota la bomba atómica, que... Vamos saltando de un tema crucial al siguiente tema Es como que todo el tiempo hay temas cruciales, entonces uno por ahí tiene que quitar dramatismo. Pero supuestamente la semana que viene la Corte Suprema tiene que determinar si rechaza o no el pedido argentino de analizar el caso de los fondos buitre. ¿Cómo lo ve? ¿Puede haber alguna definición? Les complico más las cosas un poquito. A ver. Porque la causa original a los efectos de la Corte Suprema se abrió en dos. Está abierta en dos. Lo que podríamos simplificar diciendo la cuestión de fondo y la cuestión de forma. La cuestión de forma que es de una gran complejidad. El pari passu, el rol del banco fiduciario de los tenedores de bonos, el Bank of New York, el sistema de pago, o sea, está abierto en dos. En la cuestión de fondo es probable que tengamos alguna noticia en los próximos días. Hay tres posibilidades. Que la Corte acepte. Que ya dijo que no, ¿no? O sea, la semana pasada no aceptó. No dijo nada. No dijo nada. O sea, puede ser que acepte, puede ser que rechace, o puede ser que mande el expediente al procurador para pedir opinión al procurador si corresponde o no corresponde tomar el caso. La impresión que hay en el mercado es que va a ser muy difícil que la Corte Suprema tome el caso. Esto en cuanto a la cuestión de fondo. Se caería entonces, supongamos que se cae. ¿Se puede caer la semana que viene? O sea, la semana que viene la Corte puede decir rechazo al pedido argentino. Sí, puede ser. ¿O puede pasar al año que viene esto? No, puede pasar. Puede pasar que la Corte diga lo rechazo. Pero hay una segunda parte y es el pari passu. O sea, hay una segunda posibilidad de apelar a la Corte. Y ahí veremos, de vuelta va a estar esta saga, la información, que esto... El pari passu, para que lo entienda paso a paso. Claro, paso a paso. O sea, cómo cobran los anteriores bonos, los que no entraron al canje, los que son propiedad de los holdouts en este momento, y cómo cobran los bonos nuevos. Es una cláusula que figura en los bonos argentinos que establece que todos los inversores tienen que tener el mismo tratamiento. Tienen que tener el mismo tratamiento. Entonces, evidentemente, de ahí viene el fallo de Griesa, en el sentido de que los bonos ya están, como dice, long overdue, o sea, hace rato que se tendrían que haber pagado, y por eso hay una aceleración y los 1.330 millones de dólares que se tienen que pagar. ¿Y cuál es la postura argentina? ¿Que no los puede pagar porque si estuviera pagando este monto de dinero a los pocos inversores que están reclamando, incumpliría con el resto? Hay varios aspectos de la posición argentina. Creo que es muy interesante leer el fallo de la Cámara de Apelaciones porque los destruye uno a uno los argumentos. Es algo que yo recomiendo, que me parece que es material de lectura y de estudio, porque es un caso importante, va a haber un antes y un después en todo esto. Pero concretamente la Cámara de Apelaciones tiró abajo uno a uno todos los argumentos puestos por la Argentina y por sus abogados, y con un condimento que lo hace también muy interesante, y es que el fallo de la Cámara de Apelaciones es muy crítico de algunas de las cosas que dijeron los abogados de la Argentina, cosa que me parece bastante insólita. Yo no soy un experto en fallos de la Cámara de Apelaciones de Manhattan, pero me parece que es bastante poco usual que en un fallo se critique el accionar de los abogados de la parte. Pero bueno, está lleno de sorpresas. Los abogados argentinos de Nueva York. Claro, Cleary Gottlieb, Sinner Hamilton, que es el estudio que representa a la República desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, y que bueno, me parece que no han tenido un rol muy feliz. Ahora, me quiero retrotraer al 2005, ¿no? A cuando ustedes efectuaron, porque usted fue secretario de Finanzas durante el gobierno de Roberto Lavagna. Bueno, el gobierno era primero el presidente Duhalde, y somos el único equipo económico de la Argentina que continuó
con la presidencia siguiente, que era la de Néstor Kirchner. Exactamente. ¿No? El ministro era Roberto Labaña. El ministro Roberto Labaña con la presidencia de Néstor Kirchner. Claro. Y ustedes llevaron adelante el canje, ¿no? O sea, el primer canje de deuda, de la deuda en default del 2001, lo hace el equipo de Roberto Labaña junto a Guillermo Nielsen y, bueno, otra... Que canjea todo un equipo, es un trabajo de equipo, como son las cosas de gobierno, las cuestiones de gobierno, y esto por ahí es un tema que vale la pena detenerse un poquito. Las cuestiones de gobierno en las últimas décadas han tomado una complejidad muy grande. No hay, digamos así, personas reverenciales que sepan todos los temas. El gobierno es esencialmente un trabajo de equipo. Y es un trabajo de equipo que tiene que ser muy concienzudo, en el sentido que uno no está tomando responsabilidad por sus propias cuestiones, sino que en realidad está administrando a algo que pertenece a la totalidad de los argentinos. Y eso exige prudencias adicionales, exige un gran trabajo en equipo, y eso es lo que tratamos de hacer y creo que lo logramos en aquella gestión, ¿no? Ahora, cuando se hizo ese canje, ¿ustedes veían venir la litigiosidad que podía sobrevenir de las condiciones del canje? Y que siempre hay holdouts, ¿no? Siempre hay fondos buitres que no quieren entrar en el canje. En Grecia, por ejemplo, fue una reestructuración muy ambiciosa, pero extremadamente apoyada por la Unión Europea, básicamente por la Troika, con muchos recursos de la Unión Europea, del Banco Central Europeo. Aún así, hay un porcentaje de holdouts. En todos los casos hay holdouts. Prácticamente no hay reestructuraciones absolutamente 100% exitosas. Sí, que sean aceptadas por la totalidad. Exactamente. El caso argentino era de una gran complejidad. El caso argentino es más complejo que el caso griego, en el sentido que había muchas jurisdicciones, muchas monedas, muchas legislaciones. Entonces, había además, desde fondos de inversión, la mayoría de los bonos estaban en manos de fondos de inversión o fondos de pensión, o sea, de profesionales de las inversiones, pero había también, sobre todo en Italia, también en Japón y también en Argentina, había muchos bonos que eran propiedad de minoristas. Y eso le da una componente de complejidad adicional a todo esto. En particular en Italia eran, al principio del default argentino, eran 500.000 de tenedores. Entonces, 500.000 más las familias o amigos, o sea, multipliquémoslo por 4, se convierte en un problema político de magnitud, ¿no? Claro, pero digamos, dado cómo se terminó dando el canje, que tuvo un 76% de aceptación, después pasamos al 93%. ¿Había manera de prevenir esta litigiosidad de los holdouts? ¿Había manera de encapsular el canje? Y que porque, digamos, ahora está todo esto, digamos, todo el andamiaje que se montó y todo el trabajo que se hizo en prácticamente una década, la verdad es que corre peligro, ¿no? Si los holdouts consiguen cobrar la totalidad. A ver, primera diferencia, yo no creo que haya habido un trabajo de una década. Creo que lamentablemente, después del 2005, cuando nosotros nos fuimos a fines del 2005, hubo una sensación como que la deuda no era más un problema, que el tema estaba resuelto, o una sobresimplificación de un tema de tanta complejidad como este. Fíjense ustedes que, por ejemplo, una componente muy importante de la deuda, que es la deuda con el Club de París, que es una componente fundamental. Estamos hablando de deuda incuestionablemente ligada a las inversiones, porque es la deuda que se toma para financiar las importaciones de maquinaria y equipos. En el Club de París están justamente los países acreedores de Argentina, Estados Unidos, Japón, Alemania. Claro, están los Exim Bank de los países productores de bienes de capital. ¿Es un error no haber encarado en todos estos años la negociación con el Club de París? ¿Estaba en la agenda de Labaña y Nielsen? Por supuesto. No, yo tenía fecha para sentarme a negociar. En ese momento el secretario del Tesoro francés, que es el que coordina esta negociación, era Jean-Pierre Jouyet. Y con Jean-Pierre Jouyet yo estaba de acuerdo, nos habíamos puesto de acuerdo en que la negociación
que tiene ciertas peculiaridades. La negociación del Club de París, una vez que empieza, no termina. No termina sino hasta que se llega a un resultado. Claro. Pueden estar negociando arranca, 2 semanas seguidas. Hay que cerrar, pero tiene un principio y un fin. Tiene un principio y un fin. Entonces, se negocia todos los días, si es necesario, 20 días seguidos. O sea, entonces esto tiene ciertas peculiaridades y nos pusimos de acuerdo en que hacer esta negociación en diciembre del 2005 no era una buena idea, porque diciembre es un mes complicado siempre, es un mes corto, la gente está con la cabeza en otros temas familiares, y muy bien que sea así, pero habíamos puesto fecha en enero 2006. del 2006. Porque en materia de, cuando uno entra a una reestructuración de deuda, lo que tiene es, primero, los bonos privados, los tenedores de bonos privados. Segundo, los gobiernos a través del Club de París. Tercero, el Fondo Monetario Internacional. Ahora, en el caso argentino nosotros nos habíamos ido y en diciembre Brasil decidió pagarle al Fondo Monetario Internacional. Entonces en Argentina se toma la decisión de pagarle también al Fondo Monetario Internacional, alterando este orden de prelación habitual en las reestructuraciones de deuda. En general se posterga pagarle al Fondo Monetario Internacional por 2 razones. En nuestro caso era por 2 razones. Primero, porque es muy barata. Es la deuda más barata. Es la deuda más barata. Pero en segundo lugar, porque nosotros tuvimos, con la primera reestructuración y con la recuperación de la economía argentina, tuvimos una victoria ideológica y pragmática sobre el Fondo Monetario. Es interesantísimo lo que estamos hablando y lo que usted está diciendo, ¿no? Porque el pago al FMI es una bandera de este gobierno. Bueno, es algo que el gobierno lo menciona permanentemente. Y usted lo que me está diciendo, no, en realidad tendríamos que haber pagado primero al Club de París, claro, haber salido del default con el Club de París. Y con el fondo, en todo caso, se iba pagando las cuotas, claro, y los vencimientos en forma gradual. Fondo, lo que pasa es que quedó en la imagen popular, quedó lamentablemente la distorsión del fondo apretador, del fondo que imponía cosas, que en nuestro caso, y yo fui el negociador con el fondo en las 2 stand-by que firmamos, yo encabecé la negociación. La primera etapa fue durísima. Es verdad que era un fondo apretador, pero es verdad también que no le aflojamos. Y usted hacía la cobertura, me acuerdo, del Ministerio de Economía, sí, usted sabe muy bien, le discutíamos el lenguaje, las comas, todos los conceptos iban a la trituradora. Un fondo muy duro con Argentina. Fue un fondo muy duro con Argentina, pero yo creo que fue muy valioso que no le aflojamos. No le aflojamos y en definitiva, la apuesta que tenía Kruger y alguna de la gente que estaba en ese momento encabezando el fondo, la apuesta era que Argentina entraba en hiperinflación y que Argentina no se recuperaba. Y la verdad es que Argentina no entró en hiperinflación, tuvimos éxito, tuvimos un buen diagnóstico. Debo señalar también que la abrumadora mayoría de los argentinos acompañó las políticas. Te diría que uno de los aspectos más emocionantes evocando aquellos días es que la gente, como decía Rato, la gente de a pie, una expresión muy española, o sea, la gente apoyó. La gente apoyó y apoyó en forma significativa. No hubo un problema inflacionario serio. Enseguida se controló el acomodamiento de precios que hubo en ese momento, que era bastante lógico. Y si bien no tuvimos una política fiscal expansiva, todo lo contrario, fue una política fiscal muy dura, tuvimos una política monetaria blanda, pero lo que nos sacó fundamentalmente y nos volvió a meter en un proceso de crecimiento fue el tipo de cambio. Argentina, a fines del 2002, tenía un tipo de cambio muy competitivo y esto permitió recuperar mercados de exportación, salimos muy agresivamente y esto se pudo sostener en el tiempo. Pero, ¿Y qué hacemos ahora? Porque estamos esperando la decisión. Pero yo quisiera volver a la pregunta original. ¿Era evitable esto? ¿Era evitable? Nosotros teníamos una hoja de ruta
donde había un plan para tratar de traccionar a los holdouts a través de las acciones de clase. Acción de clase es algo que está ahora en la legislación argentina, pero es algo que no estaba en ese momento en la legislación argentina y estábamos poco familiarizados con esto. Pero esencialmente es cuando alguien lleva adelante un reclamo judicial que puede ser común a todo un conjunto de personas, puede pedir acción de clase y el juez puede otorgar la acción de clase. ¿Qué es lo que quiero decir? Supongamos, tomábamos un bono defaulteado, un grupo de tenedores de bonos se presentaba en la justicia, buscaba abrir una negociación, el juez le daba acción de clase a ese bono y el acuerdo al que llegábamos era válido para toda la clase. Nosotros jugamos con la idea de traccionar a la mayoría de los holdouts a través de acciones de clase con algunos fondos con los cuales teníamos mejor diálogo. Esto lamentablemente no se pudo implementar, no llegamos a tiempo apenas a cerrar el primer canje, pero hubiese sido un sendero a seguir. También tengo que ser preciso en esto, había algunos bonos en particular, creo que alguna vez comentamos esto, hubo bonos donde la mayoría de los bonos fueron comprados por un solo fondo. Claro, o sea, se colocó la emisión entera en un solo inversor. Claro, se cometió el grave error de no diversificar los tenedores en el momento. La voracidad por colocar deuda argentina llevó a colocar toda una serie en una empresa de seguros. Esa empresa de seguros, frente al default, se dio vuelta y vendió la mayoría de esos bonos a uno de los fondos que nos está haciendo juicio. Ahí no había acción de clase posible, ahí no hay cláusulas de acción colectiva. Ahora, no hay nada. dicen el default técnico, ¿no? Sí, Que es también el fantasma que permanentemente está ahí sobrevolando. ¿Implica algo esto de que Argentina no puede cumplir el pago, por lo menos con los bonos emitidos con jurisdicción en Nueva York, si es que la justicia confirma los fallos en contra? O sea, ¿tiene algún efecto concreto? Porque hoy Argentina está fuera de los mercados, los bonos ya tienen rendimientos muy altos, o es un tema ya marginal, considerando que hoy Argentina no tiene acceso al financiamiento voluntario. Bueno, yo creo que la situación actual, donde Argentina no toma deuda en el mercado internacional, es algo que tiene patas cortas. O sea, Argentina, como muchos otros países, tiene un problema estructural de déficit de ahorros. Y esto lleva a que tenga que emitir deuda, y la deuda más atractiva es la de los mercados más competitivos, concretamente el mercado de deuda de New York es el más competitivo del mundo, es un lugar donde hay que estar. Entonces, y ahí vuelvo a lo de desde el Estado y la responsabilidad por algo que administra para el conjunto de los argentinos. Sería una grave irresponsabilidad que Argentina en el futuro se vea inhibida de ir al mercado neoyorquino por algún error en el manejo del tema judicial en este momento. De hecho, YPF acaba de colocar deuda en Nueva York. Claro. En el medio que el gobierno está diciendo quiere cambiar la jurisdicción de los bonos, viene YPF y coloca un bono con Nueva York. No resiste el menor análisis. O sea, justamente me parece un excelente ejemplo porque son las realidades versus el discurso. La realidad es que el mercado de deuda neoyorquino es el más importante del mundo. Tarde o temprano va a haber que volver. O sea que un default técnico sí afectaría. Es una piedra en el camino, o sea, no para este gobierno, sino para el próximo, tal vez. Sí, bueno, no sabemos si es para este o para el próximo, porque a este gobierno le quedan más de 2 años de gobierno. Y más de 2 años en política y en política económica en Argentina son una eternidad. Hay quienes fantasean que en realidad hay ciertas cosas que este gobierno se niega a hacer, que lo va a tener que hacer el próximo gobierno. Yo no suscribo del todo eso, creo que 2 años es mucho tiempo. Se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Se pueden hacer muchísimas cosas, se puede dejar de perder el tiempo, para empezar, ¿no? Pero hay cosas que la realidad nos va llevando y es
el futuro siempre es incierto, pero la dinámica del proceso macroeconómico nos permite decir que 2 años es una eternidad. Bueno, le tengo que hacer la pregunta que me transmitió recién Juan Micheli, porque después vamos a decir, no le preguntaste. El dólar. Y después vamos a hacer un ping-pong en el televisor con algunos personajes. El dólar. ¿Podemos decir a dónde va a estar el dólar? Ahora está en 9.60, está firme, ¿no? El tipo de cambio blue, estamos hablando del paralelo. Bien, depende de la expansión monetaria sin respaldo que haga el Banco Central. El mayor problema macroeconómico de hoy es el hecho que el Banco Central opera como una subsidiaria de la tesorería. Entonces, es el bombero de la tesorería. Es el bombero de la tesorería, ahí, lamentablemente, claro. Entonces, depende de cuánto vaya a emitir el Banco Central para auxiliar la tesorería. Eso va a dar cuál va a ser el nivel básico del paralelo, ¿no es cierto? Claro. Y hay, por supuesto, hay condimentos. Sí, hay un condimento y más que nada, y lo más incierto en Argentina es el condimento político. ¿Qué pasa después de las elecciones? Seguro. O sea que hay muchos interrogantes todavía. Hay muchos interrogantes, pero... La emisión monetaria, yo digo... En todo caso, perdón, quiero decir algo y quiero ser muy claro. No lo veo para abajo el paralelo. En eso creo que coincidimos todos, ¿no? La emisión monetaria, digamos, está evolucionando de manera firme, pero tampoco está descontrolada, ¿no? Este año, si uno ve algunos números, estamos al 25%. Es mucho para cualquier país, pero... Depende cómo se define el descontrol. No podemos acostumbrarnos a que el 25% es la normalidad. No, acá hay que emitir moneda en relación al crecimiento de la economía. En la medida que se emita por encima de eso, es inflación. Se emite por encima del crecimiento de la economía, evidentemente va a haber muchas presiones inflacionarias como las hay. Nielsen, lo invito a hacer un breve ping-pong con algunos personajes que hemos elegido. Le pido que se ponga de ese lado del televisor. Bueno. Acá. Perfecto. Vamos a repasar algunos nombres relacionados con la deuda argentina. A ver quiénes son y usted me da sus comentarios. Los protagonistas de la saga de la deuda, vendría a ser esto. El primero que elegimos, no sé si se va a ver bien, es este personaje, ya conocido creo que por todo el mundo, Tomás Griesa, juez federal del Distrito Sur de la Corte de Nueva York, un protagonista principal en este tema de la deuda argentina, que dijo ayer en un fallo: el país no debe tomar ninguna acción para evadir los fallos judiciales. ¿Qué opina de Griesa? ¿Lo conoce personalmente? ¿Tuvo contacto alguna vez? No, íbamos a tener una reunión, no es de estilo que alguien que era secretario de Finanzas de Argentina se pudiese reunir con Griesa. Debo confesar, y doy una primicia, estuvimos a punto de reunirnos una vez. Yo estaba incluso yendo a la casa de Griesa cuando me llegó un mensaje medio críptico diciéndome que no había necesidad de reunirse. ¿Le cortó el rostro? No. Me dijo que no había necesidad de reunirse. Entonces yo me quedé intrigado. ¿Qué quiere decir no hay necesidad de reunirse? Y bueno, pasaron 48 horas y sacó una decisión muy facilitadora del canje de deuda. Claro, si yo tengo que decir, perdón, por mi experiencia, Griesa fue en toda esa etapa fue muy favorable a Argentina. En realidad Griesa tuvo dos etapas, ¿no? Como dos caras. Primero facilitando todo el proceso de reestructuración y después como que se cansó de la Argentina. Y entró en una fatiga. 10 años es mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a otro personaje. Le dejamos a Griesa de lado y ahí está. Y ahora vamos a pasar a otro personaje también protagonista en lo que es la saga de la deuda argentina. A ver de quién se trata. Paul Singer, fundador de Elliott y de NML Securities, fondos buitre que litigan contra Argentina. Es multimillonario, gran aportante del Partido Republicano. Le ganó a la Argentina un juicio para cobrar 1.300 millones de dólares, que es lo que se está debatiendo y prácticamente llegaría a la Corte Suprema. Vamos a ponerlo más grande, así lo vemos a Paul Singer. Sí, ¿Lo conoce a este buitre? Lo conozco. ¿Es un buitre? ¿Está bien llamarlo así? Bueno, quedó en el folclore, digamos, quedó en el folclore de las finanzas, que es un fondo buitre, etcétera, etcétera. Pero, digamos, lo conozco y lo primero que tengo que señalar es que el equipo de abogados que tiene
son de primerísimo nivel, no de primero, O sea, primerísimo. no es un nene de pecho. No, son abogados. Están muy preparados. Son abogados de una gran experiencia y son abogados que realmente encaran cosas. Si tenemos tiempo, yo les voy a contar, porque parecería, desde la óptica nuestra, parece que está solamente ocupándose de Argentina. Esto no es así. Es un estudio jurídico con respaldo financiero muy fuerte y se ocupan de buscar irregularidades del mercado donde pueden hacer plata. Por ejemplo, yo no me acuerdo muy bien el nombre, pero Putin en el gobierno anterior tuvo un enfrentamiento muy fuerte con un empresario que tenía una empresa petrolera y gasífera, Yukos. No me acuerdo el nombre del magnate ruso, pero bueno, lo puso en prisión y la empresa la fundió a través de la política y de las medidas que tomó el gobierno ruso. Ahora bien, ¿qué hizo la gente del equipo de Paul Singer? Rusia tiene un viejo acuerdo de protección de inversiones con Gran Bretaña. Entonces lo que hicieron fue, una vez que la empresa rusa estaba fundida, compraron todas las acciones posibles por realmente centavos en el mercado londinense. Y armaron un juicio. Le armaron un juicio al gobierno ruso. Se lo ganaron. Por haber, se lo estaban ganando. No sé muy bien cómo. Cuando estaba en Alemania esto yo lo seguí más de cerca, pero realmente el gobierno ruso la tenía difícil. La tenía difícil porque habían armado una ingeniería legal que el gobierno ruso estaba contra las cuerdas. Con esto quiero decir, no es Saben lo que hacen. Son gente que conoce muy bien los recovecos legales de las finanzas internacionales y son gente muy sofisticada, muy fina, de pensamiento profundo. Bueno, y vamos a nuestro tercer personaje. Lo dejamos a Singer entonces también de lado. Y un personaje ya más doméstico, porque hasta ahora venimos con... De cabotaje. Claro, ¿no? ahora como lo quieran llamar. Vamos a ver de quién se trata. Vamos a ver. Hernán Lorenzino, ministro de Economía, lleva adelante las negociaciones con los fondos buitre y recomendó la nueva reapertura del canje. Vamos a abrir un poquito más para que se vea bien. Bueno, ¿qué tal Lorenzino en términos de lo que está haciendo la Argentina con el canje? ¿Está actuando bien? ¿Tuvo un buen desarrollo o está muy limitado por cuestiones políticas y por las cuestiones, digamos, de la presidenta? Va en contra de mi costumbre hablar de personas cuando hablamos de cuestiones de cabotaje, cuestiones domésticas, porque me parece que lo que hay que evaluar son las políticas, no las personas. O sea, Lorenzino en concreto lo he tratado mucho tiempo, él estaba en el equipo de la provincia de Buenos Aires, tenía también un bono para refinanciar, o sea, él se acercó mucho al equipo nuestro en la primera etapa de nuestra gestión. Realmente hay un tema que me parece que es muy, muy de fondo y es algo que yo mencioné antes, la complejidad de las tareas de gobierno es muy alta en las últimas décadas y es crecientemente complejo. Es necesario poder trabajar en equipo y este poder trabajar en equipo necesitan también de una conducción muy versada sobre los temas. El ministro de Economía tiene que ser alguien realmente de una gran solidez y tiene que conducir un equipo de gente que cada uno en su especialidad tiene que ser más que él incluso. Tengamos en cuenta que buena parte del equipo económico no lo designó el propio Lorenzino, ¿no? Hay mucha gente también que la puso a la presidenta, a otros sectores, el mismo Moreno, ¿no? Es parte del equipo económico, Lorenzino no tuvo nada que ver con su nombramiento. No, sin duda, y tampoco, digamos, la presencia de la Cámpora concretamente o de Kicillof, yo no creo que sean elección de Lorenzino, me parece que está muy limitado en cuanto a qué parte del equipo. Pero bueno, en esto también cada uno sabe en qué se mete. No aprueba el examen, pero tampoco lo calificamos. Sería yo diría que no quiero entrar en tantas precisiones.
Más allá de lo que dije, en términos generales no quisiera hacer un comentario específico, bueno, queda ahí, si entonces me permiten. Guillermo Nielsen, ex secretario de Finanzas, ex embajador en Alemania, un gusto haberlo tenido aquí, muy amable. No, gracias por invitarme. Hasta luego, suerte.